sesiones académicas organizadas por la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología. Yo soy Lilia Ortiz, soy médico pediatra egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fui formada en el Hospital Nacional de Escuintla. Actualmente soy subdirectora médica y técnica del hospital especializado materno neonatal de Santa Lucía, Cotzumalguapa. Agradezco a todos los que nos acompañan en este momento. También agradecemos a todo el equipo de trabajo que se encuentra detrás de cada sesión y que nos hace posibles cada una de las sesiones académicas en las semanas. Les informo que las sesiones serán grabadas y posteriormente serán subidas a nuestro canal de YouTube. La sesión del día de hoy será la actualización en el abordaje respiratorio del recién nacido prematuro, para lo cual tenemos al doctor Héctor Romero, que para nosotros es un honor tenerlo aquí de nuevo. Doctor, no sé si me escucha. Te escucho perfecto. Para la presentación del doctor tenemos al doctor Aaron Carvajal, un amigo muy querido que es médico pediatra neonatólogo del Hospital de la Mujer, el doctor Percy Bolán Rodríguez, en Santa Cruz, Bolivia. También tiene un máster en ciencias de la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia, con una especialización en bioestadística aplicada realizada en Florida Global University Center of Education Leadership. Es profesor de pediatría de segundo año en la Universidad Cristiana de Bolivia. Actualmente es docente y médico investigador. Les informo que el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala nos apoya con 2 horas crédito para los médicos colegiados activos guatemaltecos, a quienes se deberán inscribir en el link que será enviado en el chat vía Zoom. Para el desarrollo del tema tenemos al doctor Héctor Romero, por lo cual cedo el micrófono al doctor Aaron Carvajal. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer a todos por la oportunidad, al grupo de Solareneo, que para mí decía es beneplácito. Un entero honor, estimado doctor, tener la oportunidad de escuchar muchas charlas que ha podido dar a nivel internacional y de igual forma cuando vino a Bolivia, a Cochabamba, probablemente recuerde por allá y nos dio una charla y bueno, bastante reconocido el doctor y para mí es verdad beneplácito poder escucharlo nuevamente y tengo el honor de poder presentarlo el día de hoy. Bueno, el doctor profesor Héctor Romero es profesor titular de pediatría de la Universidad Fuchs, Colombia. De igual forma es profesor asociado de la Universidad del Bosque de Colombia. Es pediatra de la Universidad Militar Central, neonatólogo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Fuchs. Así también el doctor es epidemiólogo de la Fundación Área Andina, especialista en docencia e investigación de la Universidad de Fuchs. Nutriólogo de la Universidad de Boston. El doctor es un investigador, miembro de Colciencias Colombia. Es un resumen corto del currículum amplio que tiene el profesor. Yo tuve la oportunidad de escucharlo y es un capísimo. Me encantan mucho las charlas que da doctor y bueno, desde ya muchísimas gracias por la oportunidad de poder escucharlo, doctor. Le cedo la palabra y muchísimas gracias por su presencia, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Cordial saludo para todos, chévere que estén aquí reunidos. Voy a mi presentación, voy a, por favor, compartir. Espere, que no me deja compartir. No me deja compartir. Bueno, espere ya. Compartir, perfecto. Y necesito retroalimentación para... Ya lo vemos, doctor. Perfecto, listo, excelente. Entonces, de nuevo, un cordial saludo, bienvenidos y, bueno, una buena noticia, una mala noticia. La mala noticia es que van a estar conmigo 1 hora y la buena noticia es que los voy a bombardear de información, metabombardear de información. Empecemos. Entonces, empezamos hablando de dificultad respiratoria, cómo la vamos a abordar. Hay una medicina basada en la evidencia, hice un resumen para 2025 de todo lo que está escrito. Aquí hay muchas publicaciones de membrana alina como tal, las guías internacionales. ¿Qué vamos a decir? Empecemos primero. ¿Qué es membrana alina? Aquí está el manual de Belmont-Alford de los americanos, en el cual dice que membrana alina en un prematuro es cuando estás hipoxémico, desaturado, en el aire ambiente en las primeras 24 horas de vida y tomas unos rayos X compatibles con membrana alina. Muy fácil. Pero para países como nosotros está la guía mexicana en el cual dice que no es necesario esperar tener una radiografía de tórax para administrar la primera dosis de surfactante. Porque en países como nosotros, guía ecuatoriana, guía colombiana, no se recomienda retrasar el inicio del tratamiento con surfactante en espera de confirmar el diagnóstico con rayos X.
Y aquí les doy un tip. Yo también puedo confirmar membrana alina a través de los gases, para que se den cuenta. Rayos X, tenemos la clasificación antigua de Vence, 1, 2, 3, 4, ya no sirve. El año pasado salió una revisión sistemática diciendo que con solo pérdida de volumen, virus esmerilado y broncograma aéreo hacemos diagnóstico de membrana alina. Ya no tenemos que hacer clasificaciones raras anteriores. Y esto salió este año, hace unos poquitos meses, en el cual yo ya tengo que hacer ecocardiografía pulmonar y puedo hacer el diagnóstico a través de ello. Si hago el índice de ecocardiografía y encuentro que el puntaje está por encima de 7, estoy autorizado para colocar la primera dosis de surfactante. Y si tengo más de 10 puntos, estoy autorizado para hacer un retratamiento con surfactante. Esta es la guía del Consenso de Expertos Internacionales de este año. Y también puedo hacer diagnóstico de membrana alina a través del índice de Fick, que es la relación arterioalveolar, en la cual arriba está la PA2 a través de los gases, abajo está una fórmula que es la presión alveolar de oxígeno, que es la FIO2 que recibe el paciente, presión barométrica, presión de agua, presión de CO2 y R, que es una constante de difusión del CO2, que es 1. El valor normal no pasa está elevado, entre 0.74 y 0.82, pero guías como la mexicana en 99 dice que un índice menor de 0.22 sugiere que requieres colocación de surfactante. Y la guía reciente de Chile también dice lo mismo, un índice por debajo de 0.25 es compatible con membrana alina. Entonces tienes rayos X, tienes ecografía, tienes índice de Fick y tienes la clínica. Imposible que no podamos diagnosticar membrana alina. Las guías a nivel de Latinoamérica están basadas en estadística. ¿En qué punto va el siguiente? Está la estadística de incidencia de membrana alina para Neocosur. Entonces, si se dan cuenta, un niño menor de 30 semanas, la probabilidad que al nacer y haga dificultad respiratoria, esa dificultad respiratoria la explica en más del 90% una membrana alina. Lo mismo un niño menor de 1000 gramos. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a dar unos datos al respecto. ¿Qué hacen las guías latinoamericanas? Pues fácil. Aproximan el manejo del recién nacido prematuro en los primeros 0 a 20 minutos de vida. El niño entre 25 y 32 semanas, que son los que habitualmente hacen membrana alina, o los niños entre 32 y 34 semanas que tienen factores de riesgo para hacer membrana alina, hijo de madre diabética, hipotermia, asfixia e hidrofetal. A estos niños les hacemos la adaptación de acuerdo a la guía de adaptación y reanimación de la Academia Americana de Pediatría, que sale en 2 meses, y podemos tener 2 escenarios. Al prematuro que nos tocó intubarlo y al prematuro que no tocó intubar, pero quedó con dificultad respiratoria. ¿Qué le hacemos al que tocó intubarlo? Fácil. Si tocó intubarlo y es menor de 1000 gramos o menor de 30 semanas, la probabilidad de membrana alina es por encima del 90%. A ese niño, sin necesidad de rayos X, le coloca surfactante temprano. Pero si el bebé tiene más de 1000 gramos o más de 30 semanas, la probabilidad es menos del 50%. Entonces tienes que evaluarlo con la necesidad de FIO2. Si la FIO2 que está necesitando es por encima del 30 a 40%, necesita surfactante de rescate temprano. Y si el paciente no está intubado, sino que está con dificultad respiratoria, pues lo vamos a estabilizar idealmente con CPAP, dicen las guías internacionales, y le podemos colocar un CPAP terapéutico si la FIO2 que necesita está por encima del 30%, o un CPAP profiláctico si la FIO2 que está necesitando es por debajo del 30%. Este es el resumen de las guías, aquí les muestro. Recuerden que adaptamos a los niños de acuerdo a la guía de resucitación octava, pero ya salió la 9ª edición. Les recomiendo que en la 9ª edición ya tenemos nuevas mnemotecnias, ya no tenemos en la mnemotecnia CHAC, la mnemotecnia a cabo de y la mnemotecnia Mr. Sopa con doble P. Revisen en Instagram, nosotros tenemos ahí están explicadas esas mnemotecnias. ¿Qué dice la guía europea para el 2023? Dice, clampeamos el cordón umbilical del niño en 30 segundos y podemos hacer el ordeño del cordón en mayores de 28 semanas. Al niño que está respirando espontáneamente, estabilízalo con CPAP, recomendación A1, y al menos tiene que recibir 6 centímetros de agua. Ya desapareció el 5 centímetros que teníamos en el cerebro. Otro, FIO2 de los bebecitos. Y eso es importante, tenemos que lograr una saturación de 80 o más con una cardíaca por encima de 100 a los 5 minutos. Esto mide mortalidad. Y colocar bolsas plásticas para evitar pérdida de calor en menos de 32 semanas. Oxígeno. ¿Qué oxígeno tenemos que colocarle para después de los 10 minutos de vida del bebecito? Pues tiene que mantener una saturación óptima. ¿Cuál es la saturación óptima? Si tú en ese periodo, por encima de las 10 minutos, el bebé lo mantiene saturando entre 85 y 89,
se incrementa el riesgo de muerte y enterocolitis 1.29 veces, estadísticamente significativo. Pero si lo quieres mantener saturando entre 91 y 95, tienes otro inconveniente. Por encima de 95 se incrementa el riesgo de retinopatía 3 veces. Y saturar alguna de estas dos no afecta la displasia broncopulmonar. Entonces, idealmente saturar un paciente entre 90 y 91, 92 que dicen las guías internacionales. Ahora, ¿se acuerdan que podemos utilizar CPAP profiláctico? Significa que el paciente necesita una FIOS por debajo del 30 o 40%. Muchos van a decir, si lo necesita tan poquito, quíteselo. No. ¿Qué dice Cochrane? Si yo dejo a este paciente por lo menos 24 horas en CPAP profiláctico, disminuye la necesidad de ventilación mecánica un 60%, un 25% del uso de surfactante, 11% la variable muerte de displasia broncopulmonar y 11% la variable displasia broncopulmonar. Entonces Cochrane dice que utilicemos ese CPAP profiláctico porque obtiene beneficio. Y esto es viejo porque es 2016, pero recientemente este año salió en Neonatology donde dice que para países de bajos y medianos recursos como nosotros debemos utilizar el CPAP profiláctico. Confirmado. Listo. Si el paciente está intubado, ¿a quién le aplica surfactante en los primeros 15 a 20 minutos de vida? Vimos que si es menor de 1000 gramos o menor de 30 semanas y requiere intubación en los primeros 15 minutos de vida, ese paciente requiere surfactante. Ya sea, pues sí. Tengo sonido de fondo, gracias. Ya sea la guía colombiana, la guía europea, la guía americana, los ecuatorianos o la guía peruana. Todos dicen con recomendación fuerte, menor de 1000 gramos, menor de 30 semanas, que haya sido intubado en los primeros 15 minutos y que haya recibido no corticoide, debería recibir su primera dosis de surfactante. Sí, no necesitamos rayos X. Ahora, el bebé nació, lo vas a estabilizar. ¿En qué lo estabilizas? Todos sabemos que estabilizamos el CPAP. ¿Qué dice la medicina basada en la evidencia? Este metaanálisis de Ramaswamy del 2020 dice que podríamos estabilizar en BiPAP, en CPAP o en NIP. Con calidad de la evidencia moderada, el NIP es mejor para estabilizar porque disminuye ventilación mecánica un 35%, falla en el tratamiento un 60%, escapes aéreos en un 50%, displasia bronco-pulmonar en un 26% y displasia bronco-pulmonar muerte en un 26%. Conclusión, el mejor método para estabilizar es NIP. Claro, si no tienes NIP, utiliza CPAP, que está de segundas. Ahora, no intubas al paciente y está con dificultad respiratoria, colócalo en CPAP, pero CPAP hace parte de una familia que se llama ventilación no invasiva. ¿Cuáles son los miembros de la ventilación no invasiva? La cánula a bajo flujo, la de alto flujo humidificada y calentada, el CPAP, el BiPAP y el NIP. ¿En qué consiste? En una cánula a bajo flujo, tú solamente asignas el flujo y es menor de 2 litros por minuto. En una cánula de alto flujo, asignas el flujo de 2 a 8 litros por minuto y la FIOS que necesita el paciente. En un CPAP, asignas el flujo, asignas la FIO2 y asignas el PEP. En un BiPAP, asignas flujo, FIO2, PEP bajo, PEP alto, frecuencia respiratoria y tiempo inspiratorio. No puedes asignar el pico. Y en un NIP, tú asignas todo, flujo, FIO2, PEP, pico, frecuencia respiratoria y tiempo inspiratorio. Ahí están las grandes diferencias de los modos ventilatorios no invasivos. Y si vas a estabilizar el paciente, los europeos dicen que estabilízalo en CPAP o en NIP, si se dan cuenta. En todos esos niños con riesgo de membrana alina y que tengan menos de 30 semanas. Recomendación A1 después de la estabilización. Entonces el CPAP pues tiene muchos beneficios. Aquí están las indicaciones de CPAP en la estabilización del prematuro. Aquí están las indicaciones de CPAP en modo secundario que es post-extubación. Y aquí están otras indicaciones como reanimación neonatal, taquipnea transitoria, apnea prematura, laringotraqueobroncomalacia, edema pulmonar no severo, hemorragia pulmonar no severa, hasta podemos colocar en recién nacidos cercanos al término. Esto está en el consenso de expertos de ASCON. Ustedes pueden entrar a la página y está el resumen completo. Tú colocas CPAP. ¿Cuáles son los parámetros de inicio? Aquí está el PEP de inicio, aquí está el flujo de inicio y el FIOS de inicio. Recuerde que el FIOS es el FIOS que necesite para mantener una PA2 entre 50 y 60 y una saturación entre 90 y 95, con un FIO2 máximo de 30, según la guía europea, o de 40 a 60, de acuerdo a la guía mexicana o la guía chilena. Recuerde que el PEP máximo es 8 y algunos utilizan hasta un máximo de 10. ¿Cómo desmontas o haces el waning del CPAP?
la medicina basada en la evidencia, el metaanálisis del 2020 dice que el mejor método de hacer el waning es del destete progresivo de la presión. ¿Qué es destete progresivo de la presión? Disminuir el PEP 1 centímetro de agua cada 8 horas hasta el mínimo. Ese es el que tiene mayor probabilidad de éxito en el primer intento. Ahora, ¿cuándo retiras el CPAP? Cuando cumple 8 de todos los criterios y por más de 12 horas. ¿Cuáles son los criterios? CPAP al mínimo volumen, a los mínimos parámetros, una FIOS por debajo del 30%, no presentar apneas, frecuencia respiratoria ideal, sin dificultad respiratoria, gases en equilibrio y paciente hemodinámicamente estable. Cuando cumple esos 8 criterios, dejas un tiempo libre de CPAP por 15 minutos y si el paciente no se deteriora, suspendes el CPAP. Ahora, ¿cuáles son los criterios para decir me falló el CPAP? Que presente al menos dos de los siguientes criterios. Un criterio es llegar al máximo del CPAP. ¿Cuál es el máximo del CPAP? Depende de la guía. La guía mexicana con recomendación fuerte del 2022 dice que la FIOS es por encima del 50% en lo máximo y una PEP de 8 centímetros. Pero los europeos son más permisivos, más bajitos. Ellos dicen que la FIOS máxima es del 30% en CPAP y un PEP de 6 máximo. Entonces, los dos criterios es tener el CPAP al máximo en sus topes y la necesidad de aumento de oxígeno, apneas patológicas, Silverman por encima de 6 y gases patológicos. O podríamos también utilizar el índice de FIC por debajo de 0.25. Recuerde que eso está en la guía chilena. Y puede utilizar CPAP en recién nacidos de 34 semanas o más, ¿sí? O en atérminos, sí. Aquí está la revisión de Resuscitation Plus del 2022. Es una revisión sistemática en el cual en los niños a términos o cercanos al término, colocar CPAP disminuye la admisión en un 70%, casi 73% a cuidado intensivo. Y ya estando en cuidado intensivo, disminuye el soporte respiratorio en casi un 82%. No afecta la estancia hospitalaria, no afecta la mortalidad, pero en estudios observacionales, en estos recién nacidos de por encima de 34 semanas, ha habido un incremento de 4.9 veces el riesgo de neumotórax. Recuerde que son estudios observacionales. Conclusión, típica conclusión de un metaanálisis. Hay insuficiente evidencia en contra de la utilización o a favor de la utilización. Pero basado en estos datos, muchas unidades neonatales en el mundo están utilizando CPAP en términos con taquipnea transitoria para evitar la admisión a cuidado intensivo o disminuir el soporte respiratorio, sobre todo en esas taquipneas malignas. Oye, y tengo el CPAP de burbuja, vamos a comprar CPAP de burbuja. ¿Qué dice Cochrane del año 2023? Dice que ahí con nivel de bajo certeza se necesitan más ensayos de amplia y de alta calidad. Que hay evidencia previa en el 2016. Utilizar CPAP de burbuja hace que disminuyas la falla del CPAP en un 39%. Pero el CPAP de burbuja, al parecer, incrementa 2.69 veces el riesgo de trauma nasal moderado a severo. Entonces, muchos tienen CPAP de burbuja, síganlo utilizando, pero si es por comprarlo, hay otras cosas que podemos utilizar. ¿Y qué dispositivo puedo utilizar en ventilación no invasiva, ya sea el CPAP, BiPAP o NIP? Pues vamos a utilizar los PROC nasales. Aquí hay 4 metaanálisis de PROC nasal. ¿Cuál es el mejor PROC nasal? Todos son buenos, pero la evidencia demostró que la máscara nasal es más efectiva en prevenir la intubación del paciente y la ventilación mecánica y reduce la administración de surfactante y displasia broncopulmonar. Y estadísticamente disminuye la falla del CPAP y el trauma nasal severo con un número necesario a tratar de 9 y de 6 respectivamente. Ahora alguien dice, no, doctor, yo tengo cánulas RAM en mi institución. Bueno, les muestro los 2 metaanálisis. Hay un metaanálisis más reciente del 2024 en el cual la cánula RAM no incrementa la falla de tratamiento, no hace que utilices más surfactante, no incrementa los neumotórax, pero comparados con los PROC nasales, disminuye un 68% el trauma nasal moderado y cualquier injuria nasal en un 60%. Entonces, es una muy buena alternativa. Sí. Ahora, ¿qué hacemos entre los 20 minutos y las 2 horas de vida del bebé? Recuerden que nos encontramos con un bebé ventilado o con un bebé que está estabilizándose en CPAP. ¿Qué hacemos? Evaluemos la FIO2. Si la FIO2 está por debajo del 30 a 40% y está ventilado, mira si cumple criterios para extubación. Lo vamos a mirar más adelante. Y si está estabilizándose en CPAP, mira si puede cumplir criterios de retiro de CPAP, que ya vimos los criterios.
Ahora, ¿qué sucede si está ventilado o está en CPAP y la FIOS está por encima del 30% entre los 20 minutos y las 2 horas de vida? Pues si está por encima del 30% o cumple criterios de falla del CPAP por más de 30 minutos, ya vimos los criterios, este paciente requiere administración de surfactante, ya sea a través de la técnica INSURE o a través de una técnica mínimamente invasiva como MIS o como LISA. Y si el paciente tocó intubarlo, mira si cumple criterios de cafeína, los vamos a mirar más adelante, para poder extubarlo lo más rápido posible y extubarlo a un modo no invasivo de acuerdo al peso del niño. Este es el resumen, vamos a mirar qué dice la evidencia. Dicen los ecuatorianos, la necesidad de FiO2 por encima del 30% en el periodo de los 20 minutos a las 2 horas sugiere que tiene membrana alina. Perfecto, ya recomendación 2. ¿Qué dicen las guías? Muy fácil. Si un paciente necesita FiOS por encima del 30%, aquí están los europeos, aquí están los colombianos, aquí están los ecuatorianos, aquí están los peruanos, FiOS por encima del 30%, este paciente lo más seguro es que requiera surfactante porque tiene una membrana alina. Todas las guías están de acuerdo. Recuerden, no necesito rayos X ni para la primera ni para la segunda dosis de surfactante. ¿Y qué dice la guía mexicana del 2021? Igual, FiO2 por encima del 30% con recomendación fuerte sugiere que el paciente tiene una membrana alina y necesita surfactante. Ahora, ustedes son fellow, entonces requieren algo nuevo. Este es el Wellness Workshop de membrana alina al consenso que se hizo en el 2023, tratando de apoyar otros criterios para colocación de surfactante. Dice, coloca surfactante si cumple criterios de membrana alina. ¿Y qué es membrana alina? Si cumple 3 de 4 criterios. ¿Cuáles son los 4 criterios? Dificultad respiratoria medido a través de la escala de Downs. Estatus del soporte respiratorio, ya sea intubado o ventilación no invasiva por un CPAP o un NIP. Requerimiento de FiO2, ya sea por encima del 30% o por encima del 40%, de acuerdo a las 2 horas de vida o menos de 2 horas de vida. Y estatus del gas, de hecho, gases arteriales con acidosis respiratoria. Si cumple 3 de estos 4 criterios, necesita surfactante. Y ellos recomiendan que se coloque surfactante tempranamente en menores en las primeras 2 horas de vida, preferiblemente en la primera hora de vida. Y hacen una aclaración 3. Los rayos X confirman membrana alina, pero se sugiere que no se requiere las rayos X para la administración de surfactante. Significa que están muy acorde con las guías latinoamericanas. Y otras recomendaciones de este consenso internacional es que si administra surfactante, administralo en bolos simples o dividido en alicuotas basado en la preferencia del proveedor. Vas a utilizar la técnica INSURE y estúa lo más pronto posible. Si no tienes la técnica INSURE, y utiliza otras técnicas alternativas al INSURE, como la técnica LISA o la técnica MIX, que puede ser apropiada. Si vas a colocar surfactante, podrías utilizar técnica a través de máscara laringea, ¿sí? Una técnica que se está haciendo recientemente. No hay datos para la administración de surfactante a través de aerosol, ¿sí? Se necesitan más datos y más entrenamiento al respecto. Podrías utilizar premedicación en los métodos de colocación de surfactante. El que más se utiliza es la sucrosa o el azúcar oral y trata de no colocar atropina de forma rutinaria. Entonces, estas son las recomendaciones 2023. Listo, digamos que el bebé ya tiene de 2 a 96 horas. Ya le hiciste el INSURE o le hiciste el LISA. ¿Quieres qué? ¿Quieres extubarlo? Para extubarlo tiene que cumplir criterios clínicos, radiológicos, gasométricos y ventilatorios. Si cumple con los criterios, extúbalo a una ventilación no invasiva y tomas la ventilación no invasiva de acuerdo al peso del niño. Determinas cuál necesita más. Pero si el paciente no lo pudiste extubar porque no cumple criterios, mira si necesita cafeína, si cumple criterios de cafeína y lo vuelves a revalorar con la FiO2. Si la FiO2 está por debajo del 30%, espera, porque lo más seguro es que logres extubarlo tempranamente. Pero si no lograste extubarlo, ya colocaste una dosis de surfactante y la FiO2 está por encima del 30% y adicionalmente la presión media de la vía aérea del ventilador está por encima de 100, necesitas surfactante de rescate. Si no lo habías colocado, lo colocas inmediatamente. Si ya lo habías colocado, esperar 6 a 12 horas después de la colocación de la primera dosis. Revisemos qué dice la evidencia. INSURE, recomendación de los americanos, recomendación fuerte, hay que hacerlo. Recomendación de los colombianos, evidencia alta, recomendación fuerte, hay que hacerlo. Los chilenos, recomendación A1. El grupo de Perú, ¿qué dice? Recomendación a favor condicional, todos lo hacen. ¿Por qué? Porque el INSURE en el Cochrane del 2007, que fue el más grande,
encontró que disminuía la ventilación mecánica, la necesidad de ventilación mecánica, 664 participantes, displasia bronco-pulmonar, número de dosis de surfactante, escapes aéreos y duración de la oxigenación. ¿Cuál es el inconveniente del Ensure? No disminuye hemorragia intraventricular ni mortalidad neonatal, estadísticamente significativo. Pero lo seguimos haciendo. Claro, ¿a quién le haces Ensure? ¿A quién es el paciente le hace Ensure? Obvio, al paciente en el cual tú crees o estás casi seguro que le va a fallar el CPAP de estabilización. Si le vas a colocar un CPAP para estabilizarlo y sabes que le va a fallar, más bien hazle el Ensure. Ahora, ¿cuánto tiempo se demora entre intubar, surfactante y extubar, que es el Ensure? Pues el Instituto Nacional de Perinatología Mexicano y la guía canadiense dice que se demora 1 hora. El procedimiento se hace en menos o igual a 1 hora, la extubación. Y el método preferible para muchas guías es LISA, ¿sí? Para la administración de surfactante, quien respira espontáneamente. Entonces hacemos con recomendación a 1. Entonces hacemos 2 paralelos, la técnica Ensure y la técnica LISA. Recuerden que Ensure lo hacemos con el tubo que le toca al paciente y ya al Ensure le sale una nueva técnica que es un Ensure con reclutamiento, InRexure. Segundo, la LISA lo podemos hacer a través de un catéter delgado de AngioCat o una sonda Nelaton. El nombre de la técnica depende del tamaño del catéter. Angio 16 Howard, 17 Elcamis, 5 French Karolinska. Y si lo pasas a través de una sonda Nelaton de alimentación, la técnica se llama Take Care o Sonsure. Pero si haces un avance de la técnica de sonda de alimentación con una pinza de McGill, el método se llama método Column. Hasta ahí, LISA. Pero ya hay 2 técnicas de colocación de surfactante a través de máscara laringea. El Calves, que pasó de moda y pasó muy rápido, y el nuevo método es que es la administración de surfactante a través de un dispositivo supraglótico, lo que llamamos salsa. Entonces, Ensure, LISA, salsa y todos sus métodos que colocan. Entonces, la técnica mínimamente invasiva es la técnica preferida por la mayoría de guías. Aquí hay una guía, 2 publicaciones realmente, en el cual está el nombre del método, con qué catéter o tubo se coloca, cuál es la dosis de surfactante y si utiliza o no premedicación y sedación en el método. ¿Y qué pasa con LISA? 4 metaanálisis recientes en el cual dice que LISA disminuye mortalidad, cosa que no hace Ensure, disminuye ventilación mecánica, disminuye displasia bronco-pulmonar, disminuye leucocefalomasia periventricular, cosa que no hace Ensure, con calidad de evidencia moderada, hasta disminuye con calidad de evidencia baja enterocolitis. Y Cochrane, para el 2021, dijo exactamente lo mismo. Disminuye muerte o displasia bronco-pulmonar en las primeras 24 horas y reduce la incidencia de complicaciones mayores intrahospitalarias como la mortalidad. Por eso, la administración de surfactante a través de un catéter delgado debería ser el método preferible para la administración de surfactante. No lo digo yo, lo dice LISA. Y los estudios de alto riesgo realmente fueron muy bajos. Esto no sirve. Ahora, le colocaste la primera dosis de surfactante. ¿Quieres colocarle la segunda dosis o tercera dosis? Pues 6 horas después de Survanta y 12 horas después de Curosur, con recomendación A, evalúas al paciente con la FiO2. Si la FiO2 está por debajo del 30%, extuba al paciente cuando cumpla criterios de extubación. Pero si la FiO2 está por encima del 30% y la presión media está por encima de 7 en el ventilador, o le falló el método Ensure, cuando lo bajamos en CPAP, este paciente necesita una segunda dosis de surfactante, 6 horas después de Survanta y 12 horas después de Curosur. Excepcionalmente podríamos estar utilizando una tercera dosis, hay criterios para una tercera dosis, y para estudiar al paciente podríamos estar utilizando corticoide, hay criterios de corticoide. Entonces, esto es lo que dicen las guías internacionales acerca de la segunda dosis surfactante. Aplicas una segunda dosis surfactante cuando tienes FiO2 por encima del 30% y una presión media en la vía aérea por encima de 7. Lo dicen los colombianos, lo dicen los mexicanos, los chilenos y los europeos. Los mexicanos dicen exactamente la misma, FiO2 por encima del 30% con radiografía compatible. Recuerde que no necesitamos radiografía ni para la primera ni para la segunda dosis. Entonces, recomendación fuerte, FiO2 por encima del 30%, presión media por encima de 7, o que haya fallado el CPAP, ese paciente requeriría el CPAP después de un Ensure o de un LISA, requeriría con recomendación fuerte colocarle la segunda dosis surfactante. ¿Cuándo colocamos la tercera dosis surfactante? Hay 2 guías que hablan al respecto, la europea del 2023 y la chilena. La más completa es la chilena y también está la mexicana, que es del 2021. ¿Qué dice en general? Por ejemplo, les leo la chilena. Consideras
el uso excepcional de una tercera dosis solo si la presión media está por encima de 7, el FIT está por debajo de 0.5, rayos X compatibles con membrana halina, ausencia de patología intercurrente como atelectasias o un ductus. Y es lo mismo que dicen los mexicanos. Tú haces una FIOS por encima del 30%, miras que tenga una radiografía compatible con membrana halina, no tenga alteraciones gasométricas, índice de FIC, por ejemplo, y podrías ayudarte con una ultrasonografía pulmonar, ecocardiograma pulmonar, y tienes que tener ecocardiograma normal, descartando ductos. Entonces, se cuenta que es muy raro, es exótico, utilizar una tercera dosis surfactante, más en esta época en la cual utilizamos mucha ventilación no invasiva. Aquí están todos los surfactantes de la literatura, están los bovinos, están los porcinos, las familias se dividen en enriquecidos o macerados o en lavados, hay muchos ahí, todos son diferentes, todos tienen diferente concentración de fosfolípidos, la mayoría, y la concentración de proteína B, que es la bioactiva, también está diferente en cada uno de los surfactantes, ya sea bovinos o los porcinos. Y recuerden que hay surfactantes que no tienen estudios indexados, estos tres no les encontré estudios en la literatura. ¿Cada cuánto colocas el surfactante? El intervalo depende del tipo de surfactante, nos dice la guía ecuatoriana. Cada 12 horas para Curosur, cada 12 horas para Infasur y cada 6 a 8 horas para Survanta. Eso mismo lo dice la guía peruana. Pasados 6 horas de Survanta y pasadas 12 horas de Curosur, con recomendación condicional a favor de la intervención. ¿Qué surfactante dicen las guías internacionales? El surfactante que dicen los europeos es 200 miligramos de Curosur, que es mejor. El Reino Unido dice lo mismo, 200 miligramos de Curosur. La guía peruana dice que de escoger entre ambos surfactantes, elija el de origen porcino, que es Curosur. La guía colombiana dice que podemos elegir cualquiera de los dos. La guía mexicana dice que la primera opción es Curosur a 200 miligramos y la segunda opción es Curosur a 100 miligramos con recomendación fuerte. ¿Qué dicen los europeos? ¿Por qué se basan todas estas guías? Se basan en consensos internacionales o metaanálisis. Este metaanálisis de Pediatrics del viejito 2011 dice que hay una reducción en muertes y en necesidad de redosificación con altas dosis de Curosur comparado con Survanta. Después sale Cochrane en el 2015, la doctora Nitya Singh, el doctor Halliday, dicen lo siguiente: hay un incremento en la mortalidad antes del egreso, muerte o displasia broncopulmonar, ductus que requiere tratamiento y recibir más de una dosis en pacientes que recibieron Survanta comparados con los que recibieron Curosur. Ok, esa es la conclusión de ellos, un metaanálisis fuerte. Y después sale otros dos metaanálisis para el 2019 y 2020, en el cual con mayor población, con 14 estudios y 1.491 niños, dice que 200 miligramos de Curosur disminuye muerte, displasia broncopulmonar, número de tratamientos, escapes aéreos y hemorragia pulmonar de forma limítrofe. Es muy buena para los bebecitos más pequeños. Y otras publicaciones dicen que comparado con Survanta, los otros surfactantes son más efectivos. ¡Wow! Y que dice la guía, está la canadiense del 2021. Evidencia sugiere que el porcino, especialmente a altas dosis, es superior al bovino en mejorar dificultad respiratoria y reducir mortalidad o displasia broncopulmonar, nivel de evidencia 1A. Y este es un metaanálisis de JAMA Pediatrics del 22, en el cual dice que con recomendación moderada, la administración de surfactante a través de LISA, el uso de surfactante porcino junto con otras cosas, disminuyen muerte o displasia broncopulmonar a la semana 36. Alguien me va a decir, doctor, pero yo solo manejo es Infasur o Survanta. Les tengo el metaanálisis comparando los dos de diciembre del 2022. Los dos no tienen diferencias en muerte, mire, en muerte o displasia broncopulmonar. Pero cuando lees el artículo, hay una reducción en la duración del oxígeno o suplementación de oxígeno en los que reciben Infasur, una reducción en hemorragia pulmonar con Infasur, una reducción en el escapes aéreos con Infasur. Mire, aquí está, escapes aéreos, el OR, el intervalo de confianza está por debajo de 1 y el neumotórax igual está por debajo de 1. Aparte, se disminuye la suplementación con oxígeno en más o menos 5 días. Y aparte, hay una disminución en la duración de la ventilación mecánica, más o menos 2 días, y una reducción en las infecciones neonatales. Bueno, ahí para que tengan comparación de todos los 4 surfactantes o 3 surfactantes del mercado. Doctor, yo quiero utilizar surfactante en atérminos tardíos o en prematuros tardíos o en atérminos. Bueno, les muestro esta data base de 55,000 pacientes, en el cual encontraron que estos niños por encima de 2 kilos que requerían y les colocaban surfactante, se reducía la mortalidad en un 40%.
Y esta otra metadata, que es de 17 estudios observacionales con casi 8.000 niños, también encontró que hay una reducción más o menos del 50 y 55% en mortalidad en niños mayores de 2 kilos que recibieron surfactante. Aparte, hay una reducción de escapes aéreos, hipertensión pulmonar y duración del soporte con ventilación mecánica. Solamente cuando tenga indicación. Y alguien dice, doctor, yo estoy utilizando budesonida revuelto con el surfactante. Les cuento que este año salieron 3 metaanálisis, estos son calientitos. Este es de abril del 2025, demostrando una reducción combinando budesonida con el surfactante. Hay una reducción del 29% en displasia bronco-pulmonar, 2 días de ventilación mecánica, un 50% en redosificación de surfactante, 6 días de duración de oxigenoterapia y 6 días de duración de la hospitalización en general, colocando 0.25 miligramos kilo adicionado al surfactante que se coloca intratraqueal. Sí. ¿Y cuándo extubar a mi paciente? Aquí están todas las guías. La guía colombiana dice que se debe extubar cuando cumpla todos los criterios. ¿Cuáles son todos los criterios? Clínicos, que es estabilidad clínica y adecuada respiración espontánea. Radiológico, mejoría radiológica, mira. Gasométricos, ahorita miramos los parámetros gasométricos, y ventilatorios, significa parámetros ventilatorios mínimos. ¿Cuáles son los parámetros ventilatorios mínimos? FiO2 por debajo del 40%, frecuencia respiratoria en el ventilador por debajo de 20, presión media en la vía aérea por debajo de 6, pico por debajo de 15 en menores de 1 kilo y pico por debajo de 18 en mayores de 1 kilo y PP en 6. No se baja para evitar las atelectasias. Pero la guía peruana bajó de 4 a 3 criterios. Ya con solo 3 criterios, ellos ya con recomendación fuerte a favor de la intervención pueden extubar al paciente. Y si tú quieres tener un mayor éxito en la extubación, mira estos predictores. Cuando el paciente lo estés extubando, mira que las respiraciones espontáneas mecánicas sea una relación 1-2, que el volumen corriente que esté haciendo sea mayor de 6, que el volumen minuto sea mayor de 309, que la compliance esté por encima de 1 y que las resistencias estén por debajo de 176. Con eso logras una extubación exitosa. Doctor, yo utilizo la hipercapnia pervasiva en mis pacientes a nivel respiratorio. Bueno, les muestro el metaanálisis del 2016, el estudio Felby y lo que dice las recomendaciones del CIBEN. No disminuye displasia bronco-pulmonar. El OR y el intervalo de confianza pasa por 1. Y aparte, la hipercapnia permisiva no reduce displasia bronco-pulmonar y no afecta mortalidad, hemorragia intraventricular, leucoencefalomalacia, enterocolitis, retinopatía o trastornos neurológicos. No hay beneficios de utilizarla, pero tampoco hay daño. Entonces, si no hay beneficio de daño, la mayoría no lo usamos. Doctor, acabas de extubar al niño. ¿A qué lo extubamos? A un método no invasivo. ¿Cuál es el mejor método no invasivo de acuerdo a medicina basada en la evidencia metaanálisis del 2020? Aquí están las tablas Sucra y aquí está la tabla Forest Plot. El mejor método comparado con CPAP o con cánula de alto flujo o con BiPAP es el DIP, la ventilación con presión positiva intermitente nasal. Conclusión, el NIP es más efectivo en post-extubación. Pero si no tienes NIP, ahí tienes tu CPAP, que es nuestro amigo. Las guías internacionales hablan de que es mejor el NIP en post-extubación en vez del CPAP. Lo dice la guía colombiana y lo dice la guía peruana con recomendación fuerte a favor de la intervención. Este es un flogograma espectacular de Pediatrics Neonatology del 2020. Vas a extubar al paciente, listo. Tienes que primero saber si es menor de 28 semanas o mayor de 28 semanas y lo otro, saber si es de alto riesgo o de bajo riesgo de falla en la extubación. ¿Quiénes son los de alto riesgo de falla en la extubación? Los niños que tienen ductus activo, anemia, que tienen neumonía o sepsis, ventilación prolongada por más de 7 días, una enfermedad pulmonar severa con un DA diferencia arterioalveolar mayor de 200 y una extubación previa que haya fallado. Si es de alto riesgo o de bajo riesgo, lo estipulas acá. Ahora, empecemos. Es menor de 28 semanas y de alto riesgo, le tienes que colocar NIP después de la extubación. Es de bajo riesgo y es menor de 28 semanas, puedes escoger entre NIP y CPAP. Pero si le falla el CPAP, lo puedes rescatar con NIP. Ahora, es mayor de 28 semanas y es de alto riesgo, le puedes colocar CPAP o NIP. Pero si es de bajo riesgo, lo puedes extubar a cánula sal de alto flujo. Pero si la cánula falla, lo rescatas con CPAP. Pero si el CPAP falla, lo rescatas con NIP. Y recuerda que escalonar a NIP puede reducir la necesidad de ventilación mecánica en algunos niños. Recomendación A1. Entonces, antes de intubarlo, trata de rescatarlo con NIP. Entonces, ya sea CPAP o NIP, se tiene que colocar en todos los niños
con riesgo de membrana lina, sobre todo esos menores de 30 o de 32 semanas. Recomendación A1 de la Guía Europea del 2023. La ventilación no invasiva debería utilizarse con la técnica lisa, claro, o con la técnica Ensure, como que quieras. Recuerde que si vamos a colocar el CPAP o el NIP, el PIP que tiene que recibir, el PP que tiene que recibir, está entre 6 y 8. Ya recordemos que ya no se utiliza ese PP de 5. El BiPAP no confiere ventajas sobre el CPAP. No compren BiPAP. ¿Sí? O si lo tienes, pues sigue utilizando. Y mantiene saturaciones de oxígeno entre 90 y 94, recomendación B2. Recuerde que por debajo de 90 es malo y por encima de 95 o 94 también es malo. Entonces, ¿qué es esa ventilación con presión positiva intermitente nasal? Vemos que ya lo vimos en la primera, es cuando tú le colocas todos los parámetros de forma no invasiva. Aquí están las indicaciones de NIP en un paciente de modo primario, en la estabilización de sala de parto, y en modo secundario postestuación. Recuerden que es el método ideal. También se puede utilizar el rescate, como vimos anteriormente, y en otras patologías como apnea de la prematurez, taquipnea transitoria, edema pulmonar, hemorragia pulmonar no masiva, etc. ¿Cuáles son los parámetros de inicio de un NIP? Si es después del nacimiento en estabilización, aquí está el parámetro de frecuencia respiratoria, de pico, colocamos un pico 2 a 4 centímetros de agua por encima del pico que le estábamos dando en pieza de té o Neopaf. El PEP, el tiempo inspiratorio, la FIOS ajustada para saturar de forma adecuada, máximo una FIOS de 40 a 60%, y el flujo entre 8 y 10 litros. Recuerden que no podemos pasar de una presión media de 14 en menores de 1 kilo o de 16 en mayores de 1 kilo. Estos son los parámetros que le coloco al NIP después del nacimiento en estabilización. Y aquí están los parámetros que coloco después de la extubación, que llamamos modo secundario. El pico es 10 centímetros por encima del PEP que estaba recibiendo en intubación, en la ventilación mecánica. O 2 a 4 centímetros por encima del pico que venía recibiendo cuando el paciente estaba ventilado. Aquí está el PEP que tiene que recibir, el tiempo inspiratorio, la frecuencia respiratoria, el flujo y la FIO2, con las mismas recomendaciones de presión media de la vía aérea. Recuerde que el consenso europeo dice que el NIP reduce la ventilación, la necesidad de ventilación y la necesidad de reintubación después de la intubación. Aparte, reduce displasia bronco-pulmonar. Recomendación A2. ¿Y cómo hago el ajuste del NIP? Aquí están los ajustes del tiempo, frecuencia, pico y PEP, de acuerdo si el paciente tiene hipoxemia, hipercapnia, la combinación de los dos o si está haciendo apneas. Y por último, ¿qué parámetros tiene que tener el NIP para pasarlo, quitarle el NIP y pasarlo a bajo flujo? Frecuencias por debajo de 20, picos por debajo de 14, PP de 4, FIO del 30%, flujos de 8 litros y gases con equilibrio ácido-base. ¿Cómo sé que falló el NIP? Cuando cumple dos de los siguientes criterios. Llegar al tope de los parámetros, PEP de 8, FIO de 40 a 60, pico entre 35 y 38 y tener una PCO2 por encima de 60, un pH menor de 7,2, una PA2 por debajo de 55 y estar saturando por debajo de 85-87. Este criterio más aumento de la necesidad de FIO2 o apneas patológicas o Silverman por encima de 6 o acidosis respiratoria en los gases. Sí. Ahora, tenemos otro, yo les mostré, cánula nasal de alto flujo. Recuerde que lo puedo utilizar en niños por encima de 28 semanas de bajo riesgo de extubación. ¿Qué dice la evidencia para el 2025? Sí, es una alternativa al CPAP en postestubación en mayores de 28 semanas sin alto riesgo de fracaso, que no cumplan las condiciones. Pero también puede servir para apnea de la prematurez o en esos niños que tienen trauma nasal secundario a los prognasales. Le quitas el prognasal y lo dejas en cánula de alto flujo. Patologías respiratorias leves a moderadas y bronquiolitis moderada severa. Recuerden que la guía europea nos dice, es una alternativa al CPAP en algunos bebés. ¿Cuáles son algunos bebés? Mayores de 28 con bajo riesgo de fracaso o los que ya tienen trauma nasal. Ahora, comparemos CPAP con cánula de alto flujo en postestubación en mayores de 28 semanas. Ok, les cuento que el CPAP tiene menos fallas de tratamiento versus la cánula de alto flujo. Por eso es una alternativa, porque los dos funcionan, pero tiene menos falla el CPAP. Pero ¿qué pasa cuando vas a estudiar a un niño menor de 1000 gramos, los muy prematuros, o menor de 28 semanas? Este estudio de Tarrant en el Journal of Pediatrics del 2016.
Utilización de cánulas nasal de alto flujo en extremadamente prematuros después de la extubación, en un estudio retrospectivo, está asociado a alto riesgo de muerte, displasia broncopulmonar, incremento de morbilidades respiratorias, demora en la alimentación y hospitalización prolongada. Imagínense, todo con P significativas o con ORs e intervalos de confianza por encima de 1. Significa que por debajo de 28 semanas no utilizamos cánulas nasales de alto flujo en postestubación y peor aún en estabilización. Aquí están los parámetros de inicio de la cánula de alto flujo. Aquí está el flujo de acuerdo al peso del niño, la temperatura que tienes que utilizar, la humedad relativa y el diámetro de la cánula, que no debe exceder el 50 a 60% del diámetro de la fosa. Ahora, ¿cómo hago el aumento de la cánula de alto flujo? Aumento la FIOS hasta el 35%, aumentando 1 a 2 litros por minuto cada 15 a 20 minutos. Eso hasta que cumpla criterios de falla la cánula de alto flujo. ¿Cómo hago el destete, el weaning? El destete se hace haciendo medio litro hasta 1 litro minuto cada 6, 12 o 24 horas, dependiendo del peso del bebé. ¿Y cuándo suspende la cánula de alto flujo? Típicamente cuando el flujo que está recibiendo es igual al peso del bebé o cuando ya llega a 2 litros por minuto, convirtiéndose en bajo flujo. Estos son los criterios de falla de la cánula nasal de alto flujo modificada y calentada. Cuando cumple parámetros máximos, que es FIOS del 40%, flujo de 8 litros y alguno de los siguientes criterios: aumento de la necesidad de FIO2, apneas patológicas, acidosis respiratoria y Silverman por encima de 6. Y este es un spoiler, salió hace 2 días de Indian Pediatrics. Es estrategias en ventilación no invasiva, aquí están todas. Entonces aquí está la estrategia de modo primario, estabilización en sala de partos para el CPAP, DIT, cánula alto flujo y cánula nasal de alto flujo nasal, imagínense. Y están los parámetros para postestubación del CPAP, del NIP y la cánula nasal de alto flujo. Esto es julio 2025. Sí, señores. ¿Se acuerdan que les había mostrado que podíamos utilizar cafeína? ¿Cuándo utilizamos cafeína? Podemos utilizar cafeína, dice el grupo europeo. Colocas un bolo de 20 y un mantenimiento ya le subieron entre 5 y 10. ¿Para qué colocas esto? Para facilitar la extubación del paciente, recomendación A1. O se puede considerar en esos niños que tienen alto riesgo de necesitar ventilación mecánica estando en ventilación no invasiva, recomendación C1. Significa ese niño que está en CPAP o en NIP, que tiene riesgo de fallar, deberías colocarle cafeína. Aquí está la guía chilena, colocar en menores de 30 semanas para facilitar la extubación. Aquí está la guía colombiana en prematuros menores de 1.500 gramos para facilitar la extubación y reducir displasia broncopulmonar. Los peruanos dicen exactamente igual para reducir displasia broncopulmonar y lo utilizan sobre todo en niños menores de 1.500 o menores de 32 semanas para disminuir displasia broncopulmonar, requerimiento de oxígeno y uso de ventilación mecánica. Y con recomendación fuerte, el grupo mexicano del 2021 dice que para facilitar la ventilación mecánica, perfecto, y en menores de 1.250 que están recibiendo apoyo con CPAP y que tienen riesgo de requerir ventilación mecánica. Wow, entonces estamos todos de acuerdo. Aquí está un resumen internacional de las guías medicina basada en la evidencia del 2020 de cafeína. Entonces, aquí está el grupo americano, el grupo europeo y el grupo del Reino Unido. Aquí está cuándo inician la cafeína, aquí está la dosificación, aquí cuándo suspenden la cafeína. Es una gran pregunta. Los americanos suspenden cafeína cuando cumple el paciente 33 o 34 semanas corregida o ha cumplido 5 a 7 días libre de apneas. Y el grupo NICE dice que se va hasta la semana 35 si el paciente está estable. La mayoría no toman niveles de cafeína. Y cuando tú comparas cafeínas fabricadas de marca versus cafeínas que preparan en hospitales o en la tienda de la esquina, se dieron cuenta en ese estudio de la doctora Scarlett Plata que la cafeína que preparan en la esquina o en el hospital de forma artesanal incrementa 2.6 veces el riesgo de enterocolitis, comparado con la cafeína que fabrican en Europa, la cual es segura y efectiva. Ya les había mostrado también algo de dexametasona. ¿Cuándo utilizar dexametasona? ¿Qué dice el grupo mexicano? Utilizas dexametasona cuando el paciente lleva prolongada intubación por más de 7 días o ha tenido reintubaciones múltiples o múltiples fracasos en la extubación. Y colocas la dexametasona 24 horas antes de intentar la nueva extubación. La guía colombiana dice exactamente lo mismo y que no se tiene que administrar de forma rutinaria. ¿Por qué no de forma rutinaria y no en menores de 7 días?
porque dar dexametasona temprano en los primeros 7 días de vida incrementa 1.7 veces el riesgo de parálisis cerebral. En cambio, si la das después del 7º día, no incrementa la parálisis cerebral. ¿Y qué esquema debería ser? La respuesta la da el grupo europeo. Dar unas dosis bajas y un ciclo corto para facilitar la extubación y se da después de la primera semana de vida. Recomendación A2. ¿Qué es ciclo corto y dosis bajas? Pues está el régimen normal, que es dosis altas y dura harto. Está el esquema Minidex, está el esquema DAR, que es el americano, y está el esquema Duran, que es europeo-alemán. Si se dan cuenta, el que tiene la dosis acumulada más baja es el esquema Minidex y le sigue el esquema DAR de 10 días. Pero hay una publicación reciente en la cual compararon un DAR de 7 días versus un DAR de 10 días y se dieron cuenta que era exactamente igual. Y al bajar el DAR a 7 días, la dosis acumulada es menor que la dosis de Minidex. Y si quieres facilitar la extubación, pues ya lo sabemos, medicina basada en la evidencia, revisión sistemática de JAMA Pediatrics. Utiliza ventilación no invasiva, utiliza cafeína de forma rutinaria, corticoides cuando estén recomendados, aquí están. Y si utilizas terapia respiratoria también sirve, pero pilas porque puede tener efectos adversos dar terapia respiratoria. ¿Se puede utilizar surfactante en otras patologías que no sean membrana harina? Sí, se puede utilizar en niños que tienen neumonía complicada, en hemorragia pulmonar y con recomendación A1 en broncoaspiración de meconio severo. La guía colombiana, la guía canadiense, la guía ecuatoriana dicen exactamente igual que se puede utilizar en broncoaspiración y los canadienses, los colombianos la utilizan también en neumonía, igual que están las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría que dice que se puede utilizar esas indicaciones. Y hasta los americanos del 2014 consideran surfactante en broncoaspiración de meconio, sepsis, neumonía y hemorragia pulmonar. Y por último, doctor, ¿y cuándo le prendo el ventilación de alta frecuencia al paciente? La indicación de ventilación de alta frecuencia es cuando ha fracasado la ventilación convencional. Y ya tenemos la definición de fracaso de la ventilación convencional. Está definida como una hipoxemia o hipercapnia asociado a frecuencia respiratoria por encima de 60 y una FIOS por encima del 80%. Y que esté necesitando picos elevados, y los picos elevados dependen de qué? Del peso del niño, 18, 20, 25, 28, de acuerdo al peso del niño. El R1 me va a decir, doctor, eso es muy complicado, cero estrés, se van para la guía ecuatoriana con recomendación de, dice que no pienses en esto si solamente le haces el índice de oxigenación. Un niño que está en ventilación mecánica con índice de oxigenación por encima de 20 dice que fracasó y necesita ventilación de alta frecuencia. Aquí está Nara Español de Pediatría y está la guía ecuatoriana. Espero que esto los haya sorprendido, tener mucha información y estoy pendiente de preguntas que tengan. Creo que nos demoramos, perfecto, nos demoramos el tiempo establecido. Excelente, doctor, de verdad, siempre pues sus charlas nos dejan sorprendidos. Vamos a empezar la ronda de preguntas porque pues hay bastantes preguntas, Aarón. Sí, por supuesto que sí. Bueno, doctor, una pregunta que nos hace José Rivera es la siguiente. ¿Qué experiencia tiene en el uso de CPAP sin pinzamiento de cordón en cesárea o parto en prematuros menores de 34 semanas? Sí, entonces si tú quieres, la evidencia ahorita es pinzamiento tardío del cordón en paciente vigoroso, ya sea término o prematuro, ¿sí? Todavía estamos con la Academia Americana de Pediatría en paciente no vigoroso que hacerle, porque si tú lees la última publicación de reanimación neonatal, dice que no hay evidencia para dar una evidencia o una recomendación en paciente no vigoroso. Pero si te vas al consenso europeo de manejo de reanimación, te vas a dar cuenta que el consenso europeo dice, si el paciente no está vigoroso, podrías reanimarlo con cordón intacto y reanimarlo es dándole BPP y después estabilizarlo con CPAP. ¿En qué escenario? Si tiene los insumos necesarios para hacer una reanimación con cordón intacto. Y existen más o menos 5 carros en los cuales hay ventilación con presión positiva, oxígeno, calor radiante, que son carritos que se mueven y se ponen al lado de la mamá para dar una reanimación eficaz en pacientes no vigorosos. Bueno. De acuerdo, doctor, gracias. En la siguiente nos dicen, considero que si el sistema CPAP no cuenta con mezclador de gases o calentador de gases, ¿debe usarse en estabilización de prematuro? Debe tener un blender, lo lamento. Recuerden que necesitamos establecer la FIOS del paciente, no podemos
reanimar con el 100%. ¿Qué dicen los dos consensos americano y europeo en reanimación? Dice que se incrementa la mortalidad con un número necesario de dañar de 12 cuando tú reanimas con un FIO2 al 100%. Entonces, por eso ya tenemos cortes de FIO2, menos 21% para el recién nacido por encima de 35 semanas y entre 21 y 30% para menores de 35 semanas, de acuerdo a la protocolo americana. Necesitamos blender o mezclador, lo lamento. Bueno, la siguiente pregunta, doctor. Comentaba también un comentario, según el IRCOR, el uso de CPAP en niños a término aumenta el riesgo de neumotórax. Y la experiencia que tiene el comentario que nos hace José Rivera es que en su unidad ocupan CPAP con pieza en T por 20 minutos, sin eventos de fuga, pero sí menor ingreso de SDR. Ok, recuerden, el incremento del riesgo de neumotoras 2.4 veces es dado en los metaanálisis por estudios observacionales. ¿Sí? Ahí es donde uno... ¿sí? Significa que no todos los estudios ni los de mejor calidad son los que incrementan. Claro, ¿cuál es la FIO2 que realmente incrementa que aparezcan neumotoras? ¿Por qué la FIO2? FIO2 por encima del 40% se asocia en esos estudios observacionales a mayor aparición de neumotoras. Pero si tú manejas muy bien tu CPAP, ya sea a través de una pieza en T, un no-puff o un CPAP a través de un ventilador, y manejas presión de 6, PP6, sin pasar de FIO2 de 40, este paciente lo más seguro es que nunca tenga un neumotoras y tenga los resultados que tú tienes en tu unidad. Bueno, gracias, doctor. Ahora nos comentan que deberíamos de empezar a usar oxígeno pulmonar para decidir, ultrasonido pulmonar para decidir el uso de surfactante a los 30, 60, 120 minutos con una puntuación mayor a 8. Es candidato a surfactante con técnica lisa y dejar CPAP dinámico de 6 a 8. Recuerda que el metaanálisis y el consenso de expertos dice que el corte es 7. El índice es 7, no 8. 7 para la primera dosis y 10 para la segunda dosis. Y claro, deberíamos utilizar todos eco de tórax. El problema es, hay muchos hospitales que ni siquiera tienen rayos X. Imagínate, ni siquiera tienen gases arteriales. ¿Les vamos a pedir un eco? Pero yo les tengo los datos. Yo puedo hacer diagnóstico con gases, puedo hacer diagnóstico con rayos X y puedo hacer diagnóstico con eco. Todos los hospitales universitarios deberían tener todas las herramientas. Es muy claro. Bueno, doctor, recibe muchas felicitaciones por la exposición y el comentario es el siguiente. ¿Qué hay de evidencia de uso de ultrasonografía pulmonar seriado para guiar la extubación del niño en ventilación mecánica no prolongada? Ok, existen dos revisiones sistemáticas en las cuales puedes utilizar el eco para guiar la extubación del paciente, mirando cómo mejora ecocardiográficamente el score. Si el score está por debajo de 3, el LUX que llamamos, LUS está por debajo de 3, este paciente tiene una alta probabilidad de que al extubarlo no vaya a recaer en su enfermedad membranálina. Ahora, ¿cuál es el problema? No está protocolizado en todas las guías. Les doy un ejemplo sencillo. Ninguna guía en este momento, solo la mexicana del 2021 establece criterios ecocardiográficos pulmonares para la colocación de surfactante. Solamente esa guía. Las demás todavía no lo establecen. Y ninguna guía del mundo ha establecido criterios eco para extubar al paciente. Ahora pregunta, si no hay mezclador, entonces se prefiere mantener intubado al paciente con posterior paso a casco cefálico, ya que las puntas nasales también estarían conectadas al oxígeno sin blender. Wow, me lo están poniendo difícil. Y si no tengo surfactante, me lo están poniendo difícil. Mira, hay que hacer la medicina bien. Recuerde que el 100%, reanimar con 100% o mantener saturaciones por encima del 95% da retinopatía al paciente. Entonces te estás arriesgando a un evento adverso por no tener un blender o un mezclador. Wow. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, fácil. Las terapeutas tienen unas tablas en las cuales yo combino oxígeno con aire en ciertos volúmenes. Y de acuerdo a los volúmenes, voy y miro la tabla para saber cuánta FIO2 teórica está recibiendo el paciente. Ejemplo, estoy dando 1 litro de aire y medio litro de oxígeno. Cuando veo la tabla, ese paciente posiblemente esté recibiendo un FIO2 del 50%. Entonces, de acuerdo a la tabla y a lo que estoy moviendo en los dos, en lo que estoy dando de oxígeno y de aire ambiente, podría estar teóricamente haciendo un mezclador.
sin ser un mezclador realmente. Esa sería la alternativa económica que yo te daría. Las tablas están en Google. Tú entras a mirar tablas de mezcladores y ahí están. Ahora, Bueno. doctor, desde Facebook nos preguntan, bueno, mandan saludos desde Campeche y nos preguntan la utilizar. ¿Me escucha, doctor? Sí, yo te escucho. Ah, ok. Utilizar el ultrasonido pulmonar como una estrategia adicional para la extubación, observando el reclutamiento pulmonar con predominio marcado de líneas A con disminución significativa De del las líneas patrón B. intersticial. Pues Claro, pusieron A, claro. pero es B. Obvio. Hazlo. Si lo tienes, hazlo. Y si lo tienes, enséñale a tus residentes. Enséñale a tus compañeros para que lo hagan. Hazlo. Pero no todos los hospitales tienen esa oportunidad. Bueno, doctor, una pregunta de Carmen Centellas. Felicidades por la exposición. ¿Y qué catéter ocupan en LIST, en la técnica LIST? ¿Y cómo es el esquema modificado DART de 7 días que utilizan dosis día? ¿Dosis Sí, o día? entonces, el catéter, Dosis. recuerde que el catéter puede ser 16 o 18 Gauss o 5 French. Y de acuerdo al que utilices, hay el nombre de la técnica. Entonces puedes utilizar cualquiera. O puedes utilizar una sonda Neratón y la sonda Neratón es estándar. Una sonda Neratón 6 o una 8. Esa es la primera. La segunda que me dijiste es... El esquema modificado DART, doc. DART. Entonces, recuerde que yo empiezo ciclos de dexametasona 0.075 por 3 días, después hago 3 días de la mitad de la dosis y después los otros 3 días de la otra dosis hasta que completo los 10 días. Si yo solamente llego hasta el día 7, quito los últimos 3 días, ese es el esquema DART acortado. Y es igual de efectivo al dar un DART de 10 días. Claro, me expongo menos a dosis de corticoide. Recuerden, dosis acumulada de corticoide por encima de 2 miligramos por kilo se asocia a mayores mortalidad y morbilidad respiratoria y mayor riesgo de parálisis cerebral. Dosis acumulada. Un esquema DART tiene una dosis acumulada de 0.70, 0.80. Nada, muy poquito realmente. De acuerdo, doctor, gracias. Ahora también nos preguntan qué experiencia hay en el uso de cafeína en recién nacido de término al momento de la extubación. No. Todos los estudios, desde el estudio que hizo la doctora Barbara Smith, el CAP, todos esos solamente utilizaron cafeína en menores de 32 a 34 semanas. Hay estudios recientes de cafeína en niños de 34 a 35 semanas, pero no demostró facilitar la extubación del paciente. Solamente demostró la extubación en menores de 32 semanas y sobre todo en menores de 30 semanas. Entonces la cafeína no es una alternativa para extubar a los niños mayores de 1.500 gramos o mayores de 32 semanas. Ninguna guía lo contempla. No gastes ese recurso. Doctor, una excelente presentación. Un saludo cordial desde Bolivia. ¿Qué experiencia existe con el método SALSA de administración de surfactante? Yo uso salsa en pacientes grandes, pacientes en los cuales la máscara laringea le cabe. Yo utilizo la máscara laringea tamaño 1. Esa máscara 1 le cabe así, así metida a niños de 1.800, más o menos, en adelante. Entonces, en un niño estable con esfuerzo respiratorio propio, que tenga más de 1.800 y que yo quiera hacerlo con máscara laringea, yo lo puedo implementar. Existen 2 metaanálisis, hay uno del 2022, otro del 2024, y hay una revisión espectacular de Pediatric Neonatology hablando del procedimiento. Hasta hay videos en internet del procedimiento. Salsa. Saludos a Bolivia, saludos por allá. Saludos, Priscila. Ahora nos preguntan la técnica lisa, hay uno especial y puede usarse un catéter umbilical 5 French o una sonda 8. Sí, claro. Mira, cualquier dispositivo delgado, cualquiera. Ejemplo, yo al principio, ¿sabes qué utilizaba? Ustedes han colocado catéteres centrales, los Arrow, ¿cierto? Se da cuenta que la técnica Arrow, uno hace la técnica Seldinger, que uno hace, diseca la piel con un dilatador azul. Yo utilizaba al principio ese dilatador, no tenía más que hacer. Y puedes pasar una sonda al tamaño que quieras, desde que pase por las cuerdas bucales, ahí pasa, no hay ningún problema.
Bueno, doctor, Luis Manuel pregunta, muy buenas noches, ¿qué comentarios le genera el esquema Premiloc con hidrocortisona? Ok, Premiloc, el esquema salió en el francés, muy bonito, llama Pediatrics, disminuía displasia oropulmonar, pero cuando hicieron el estudio post-hoc se encontró que al mismo tiempo cuando utilizaba la hidrocortisona y daba cierre de ductus con indometacina, se incrementaban las perforaciones intestinales. Conclusión, y lo lees en la guía, en las recomendaciones canadienses del 2022. Si vas a utilizar el esquema de hidrocortisona temprano, desde el primer día de vida, cuando llegues a tratar un ductus, tienes que parar el esquema y ya no le funciona. Pero si tú iniciaste Premiloc buscando disminuir displasia oropulmonar y el paciente estuvo de buenas y no tuvo que cerrar el ductus, perfecto. Sigues dando el esquema Premiloc por los 10 días que le toca. Alerta spoiler, el mes pasado salió la publicación americana de manejo de ductus. Recomiendan no cerrar los ductus en las primeras 72 horas, ni en la primera semana, ni en las 2 semanas de vida. ¡Wow! Léanlo, léanlo. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Bueno, doctor, la verdad es que es fue una excelente charla. Siempre, pues, que lo tenemos con nosotros, siempre tenemos muchísima audiencia. Le agradecemos muchísimo siempre su disponibilidad y su tiempo. Agradecemos a todos los presentes. Queremos invitarlos al 12º Congreso Internacional de Neonatología del 4 al 6 de septiembre del 2025, que será llevado a cabo en Torino, Italia. También los queremos invitar al 21 Congreso Anual de CIBEN, que será llevado a cabo el 29 de octubre al 1 de noviembre del presente año en Cali, Colombia. Y queremos invitarlos para nuestra próxima sesión académica, la cual esta vez va a ser cambiada a la 1 de la tarde, Ciudad de México, pues nuestro expositor está en Italia y por diferencias de horario necesitamos hacer este cambio únicamente por este día jueves, que será la próxima semana. La sesión académica tiene por tema la ciencia de los probióticos en la neonatología por el doctor Paolo Manzoni, quien es director de la División Pediátrica y Neonatología del Hospital Infantil de Biella, Italia. Y no me queda más que agradecerle a Aarón también por su apoyo infinito a Solar René. Gracias. Muy buenas noches, que todos descansen. Gracias. Gracias, Feliz doctor. noche. Chao. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Lilia, muchas gracias. Chao a todos.